Bienvenidos a este podcast llamado La Última y Vámonos. Mi nombre es Pilar y los estaré acompañando en este primer episodio. Espero que les guste. Y bueno, el tema del día de hoy es sobre linchamientos. Y bueno, para empezar un poquito con este rollo, los linchamientos en México se han convertido en uno de los fenómenos que han traído la atención de las autoridades y medios de comunicación por la naturaleza violenta y su enfoque político de los últimos años. Y de acuerdo con Gamayo, las primeras investigaciones de los linchamientos se consolidaron en Estados Unidos, el país en el que la violencia colectiva hacia individuos se generalizó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, el término linchamiento, lynching, tiene sus orígenes en la Guerra de Independencia norteamericana. En dicho contexto, el juez Charles Lynch decidió castigar extralegalmente a un grupo de leales al Imperio Británico, aun cuando estos habían sido absueltos ante un jurado oficial. A partir de allí, el término Lynch Law comenzó a utilizarse para designar la práctica de los cazadores de hombres blancos del sur de Estados Unidos para comenzar a organizar patrullas civiles para capturar a sus supuestos maleantes. Bueno, el primer linchamiento en México, históricamente, el asesinato de Arthur North Arroyo fue llamado el primer linchamiento en México, el cual fue documentado por Claudio Lownitz en 2015. Examina lo que en ese tiempo se conocía como el asunto Arroyo y dibujaba la manera en que la sociedad y la clase política, los periódicos y la policía confrontaron de este evento. Bueno, Claudio narra lo siguiente, dice: el 16 de septiembre de 1897, un poco después de las 10 de la mañana, durante las celebraciones de la Independencia Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Porfirio Díaz fue atacado por detrás por un conocido borrachín de nombre Arnulfo Arroyo, el cual fue capturado y detenido de inmediato. Desde el momento en el que Arroyo fue detenido, la gente clamaba su muerte. Se hostigaba al teniente Lacroix, quien era el encargado del detenido, por no pegarle un tiro. El presidente, sin embargo, respondió con aplomo, asegurándoles a todos que él estaba bien, y mandó que llevaran al detenido a un lugar seguro y que no le hicieran ningún daño. Una vez dentro de la comisaría se descubrió que Arroyo iba desarmado. Las verdaderas intenciones de Arroyo se convertirían luego en objeto de especulación, interpretadas como un genuino intento de asesinato, como un falso intento orquestado con fines políticos, como la fanfarronería de un patético borracho en las últimas etapas del alcoholismo. La idea de que se tratara de un auténtico intento de asesinato resultaba más factible, pese a lo inconcebible que resultara la sola idea de un ataque contra el general Díaz. Pero, si se trataba de un verdadero atentado, ¿por qué estaba desarmado Arroyo? ¿Por qué no llevaba consigo propaganda anarquista ni un manifiesto? No habría suficiente tiempo de resolver estas dudas durante la noche del 17 de septiembre. Estando detenido en la comisaría de la Ciudad de México, Arnulfo Arroyo fue asesinado a puñaladas, linchado. Según El Imparcial, un periódico subsidiado por el gobierno, a manos de un grupo de furiosos ciudadanos que irrumpió en la comisaría en las altas horas de la madrugada. Al día siguiente, el presidente Díaz manifestó que lamentaba el triste fin de su agresor, porque ya no podía asegurar como antes que en México no se linchaba. La noticia del presunto linchamiento de Arroyo fue publicada por El Imparcial en su edición matutina del 18 de septiembre, pero ya que para la tarde de ese mismo día se había generalizado la incredulidad sobre la noticia, la policía había hecho una redada de 21 sospechosos afuera de la comisaría
y los acusó de haber participado en el linchamiento para mandarlos de inmediato a la cárcel de Belém. Según el periódico La Patria, la indignación popular sobre la noticia del linchamiento y de la detención de ciudadanos inocentes incitó a una muchedumbre de aproximadamente 15,000 personas a protestar enfrente de las oficinas del Imparcial y a quemar copias del periódico por haber injustamente acusado al pueblo de un asesinato que sin duda fue perpetrado por la policía. El Imparcial negó la veracidad de esta historia, pero el escándalo público fue tal que el Congreso tomó una acción sin precedentes, única que en todo el porfiriato, la de convocar al ministro del Interior Manuel González Cosio a una rendición de cuentas formal. El mismo día 21 de septiembre, el jefe de policía y miembro del Congreso, Eduardo Velázquez, le quitaron su fuero constitucional y le pidieron su renuncia. Él y una docena de sus hombres, entre ellos otros 2 mandos prominentes de la policía capitalina, Miguel Cabrera y Antonio Villavicencio, fueron conducidos a la cárcel de Belém. Ahí los agentes confesaron que ellos mismos habían matado a Arroyo en una mascarada que fue orquestada con el fin de que pareciera el acto espontáneo de una furiosa multitud. En su caracterización del linchamiento, Claudio propone como ingredientes explicativos la simbiosis entre poder político, medio de comunicación, la policía, el pueblo y su reacción ante este evento. Es curioso cómo todos tienen relación, pero al mismo tiempo con uno que meta, se puede decir, no sé, cizaña, que meta la idea, los demás lo siguen, ¿saben? También en su narrativa apunta que aun siendo el asesinato de Arroyo un falso linchamiento, parece haber desencadenado una verdadera moda de linchamientos, al menos al interior del discurso público. De ahí en adelante la prensa se referiría a Villavicencio y sus hombres como linchadores. Se diría que Arroyo había sido linchado por ellos y también que el pueblo pedía el linchamiento de los políticos culpables. De esta forma, el supuesto primer linchamiento de México abrió las compuertas del linchamiento como tema público y como categoría cultural. Actualmente el término linchamiento se confunde muchísimo porque es muy popular, porque en la simple agresión a una persona no se aplica este vocablo hasta que no cause la muerte. Como lo mencioné anteriormente, el término es muy popular. Dicen lo van a linchar, lo van a agredir, pero la agresión no es linchamiento en toda la expresión de la palabra, ni lo que el vocablo quiere decir. Además, tampoco está tipificado en el Código Penal. Según la Real Academia Española, define el verbo linchar como ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. En el primer momento se parte de la revisión conceptual de los principales posicionamientos en el entorno a los denominados fenómenos de justicia por mano propia, desde los estudios sobre la llamada violencia social en América Latina. La preocupación por los fenómenos de justicia por mano propia ha generado una serie de trabajos que han permitido construir un campo temático a partir de la recurrencia de los linchamientos en lugares como Brasil, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, México, entre otros. Si nos vamos a un enfoque más sociológico, Loreto Quirós en 2017 ofrece una definición del linchamiento anclada en el concepto de acción social de Max Weber, el cual precisa que podemos concebir los linchamientos como acciones sociales, por cuanto dichas acciones tienen para los sujetos que las ejecutan en sentidos subjetivos la violencia física como castigo a propósito de la infracción de una norma, y a su vez este sentido está claramente remitido a la conducta de otros, esto es la conducta de los otros sujetos que participan del linchamiento, en tanto esta es definida como una acción colectiva y la conducta del linchado en tanto infractor de una norma. Como lo había yo mencionado hace un momento,
México no es el único país con linchamientos, ¿no? Otro país viene siendo Guatemala. Sus características sociales de Guatemala para el fomento del linchamiento intervienen los factores como conflictos territoriales, diferencias sociales y políticas, su negligencia por la autoridad competente y uno de los más principales, el conflicto interno armado que maneja Guatemala. Asimismo, la nación guatemalteca, en su artículo 39 de su Código Penal, lo denomina delito de muchedumbre, el cual se refiere a un número indeterminado de personas que actúan como una sola masa para llevar a cabo un hecho delictivo. Las medidas de penalización se basan de acuerdo con la causal del acto delictivo y esto conlleva a la jurisdicción del delito cometido. Otro país viene siendo Colombia. Bueno, el linchamiento para ellos es el acto en que no posee ninguna clase de proceso legal, en el cual una multitud normalmente ofendida por el acto delictivo de un sujeto realiza acciones violentas contra el implacado, causando lesiones, humillaciones o la muerte. Además, se tiene en cuenta lo contemplado legalmente por el numeral 6 del artículo 32 de su Código Penal sobre la ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Es interesante cómo cada país tiene su propia definición de linchamiento, cómo cada uno de estos países pues tienen un castigo diferente, una respuesta. Y por ejemplo, para Colombia, creo que actualmente Colombia es uno de los países complicados para ir en este momento. Entonces, pues sí, de por sí su ambiente es pesado, pues en este caso más, ¿no creen? Bueno, otro país bastante interesante es Estados Unidos. La penalización que se otorga es conforme al grado o al delito cometido por el agresor, que lo judicializa, de acuerdo a la normativa vigente respecto del linchamiento que este país adoptó en alguno de sus estados, como lo es Carolina del Sur, que lo castiga con de 2 a 4 años de prisión. Adicionalmente, delimita el concepto como sustraer por medio de una revuelta a cualquier persona de la custodia legal de un oficial de paz y define como revuelta 2 o más personas que utilizan violencia o amenazan con ella. Ojalá de verdad lo cumplan, ¿no? Porque igual actualmente con todo lo que pasa, ojalá y sí sigan pues su propia ley, ¿no? Porque luego se la saltan. El siguiente país es uno de los países con mayor incidencia delictiva que toca el tema de linchamientos a nivel global. Y este país es nada más y nada menos que Pakistán. Bueno, para ellos el linchamiento lo define como forma de justicia de vigilantes en el que alguien es ejecutado sumariamente sin un juicio. Clásicamente el linchamiento implica la tortura y el ahorcamiento, de un presunto delincuente. Un linchamiento es una propuesta, si se puede decir así, contra una persona que haga el mal. Por ejemplo, los asaltos, los homicidios, etc. También podemos definir un linchamiento como un acto de un grupo de personas de golpear y matar a un ladrón o a un enemigo público. Bueno, en contraste es uno de los países con mayor apogeo al tipificar este acto de violencia colectiva por la ocurrencia de tantos delitos en este país como lo estipula pues Criminal Laws Amended, la ley que castiga el sectarismo, las conversiones forzadas y el linchamiento de masas. Prescribe la pena de prisión de 1 a 3 años por iniciar el odio religioso y a la violencia. Además, prevén la prisión de hasta 10 años en los casos de
matrimonios forzados de niñas menores de edad o mujeres de las minorías. Y bueno, regresamos con México. En las últimas 3 décadas ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente que vivimos cada día. Desde la sociedad han surgido expresiones complejas que responden a ello, como los grupos de autodefensas o guardias comunitarias, el vigilantismo, los juicieros y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de la autoridad, que en el contexto nacional forma parte de una crisis del Estado. En particular, la incidencia e incremento de los hechos de linchamientos dados a conocer por los medios periodísticos, televisivos y en redes sociales denotan la crisis de autoridad que presentan algunas regiones del país. Y bueno, actualmente en el artículo 17 de la Constitución Política establece que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, en los últimos años se han acentuado los hechos de violencia colectiva en diversas regiones del país, en los que las personas deciden hacer justicia por propia mano sin que haya una consecuencia penal efectiva que inhiba la repetición de estos actos. También quiero mencionar que los linchamientos implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona. Bueno, y después de toda esta información, podemos, definir los linchamientos como un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia, vulnera los derechos de los acusados y afecta al tejido social. Y bueno, los linchamientos que muchos lo toman como la expresión de justicia por propia mano, también se asocia con varios delitos, sobre todo con los siguientes: el 50% por robo, el 16.2% por atropellamientos y otros accidentes viales, mientras que entre el 6 y el 7% por denuncias de violación, asesinato o secuestro. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad. Los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno. Es bastante triste a qué punto hemos llegado, porque ya tampoco podemos confiar en el gobierno, en los jueces, en la sentencia que le dan a los que cometen los crímenes, ¿no? Porque ahora resulta que si te declaras de otra forma con ayuda de tu abogado, puedes salir casi impune de tu sentencia, ¿no? Es bastante triste como ahora el querer justicia te sale al revés, ¿no? Sales todavía perjudicado. Y bueno, precisamente en el marco jurídico, las leyes mexicanas buscan evitar la aplicación de la justicia por propia mano y por ende evitar los casos de linchamientos al fijar las funciones de los tribunales y el poder judicial. Y bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafo primero, el Código Penal Federal en sus artículos 16 y 331, además de diferentes jurisprudencias y las leyes estatales, conforman el marco jurídico para evitar este tipo de actos. Bueno, en el artículo 17, párrafo primero, dice que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. En el Código Penal Federal, en el artículo 321, dice que en los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación, se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito que se trate, quedando subsistente
la imputación a título doloso. En el artículo 16 del mismo Código Penal Federal dice que en los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación, se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso. Y bueno, a la hora de revisar, pues, este tema me pude dar cuenta que México tiene múltiples casos de linchamientos en lo largo de su historia, que es bastante preocupante, ya que pues actualmente siguen habiendo pues estos casos, ¿no? Como fue hace unas semanas en Puebla, que pues alguien dijo que era, pues, no va a dar muchos detalles, pero en resumen que era una persona que que no era lo que ellos decían y terminaron pues matándolo, ¿no? Por propia mano del pueblo, sin tener pues contexto. Claro, él no tenía, o sea, él no sabía qué onda. Él no pasó por un juicio ni nada, simplemente las personas dijeron más bien, él es malo y todos fueron contra él, ¿no? Y bueno, si bien los linchamientos son un fenómeno social que ocurre pues en diferentes partes del mundo, pues sí, México pues se da un poquito más en este país. Bueno, también la violencia que genera un linchamiento es un riesgo para el mismo tejido social, para la sociedad, ya que ahonda la desconfianza en las instituciones. Asimismo, lesiona a las familias del afectado y genera un sinfín de ramas para la violencia, una espiral de la violencia. Bueno, por lo tanto, dichos sucesos son un desafío en el material gobernabilidad a escala local. Y es que también actualmente pues ya no se puede confiar ni siquiera en los mismos policías, ¿no? Porque pues ya hasta ellos vieron de dónde agarrar, vieron que ganan más dinero yéndose al otro bando. Entonces actualmente ya es un poco complicado confiar en el mismo gobierno, ¿no? Bueno, también pues puedo decir que si los linchamientos son evitados, se podrían pues fortalecer el Estado, ¿no? Además de que se estaría cumpliendo el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que erradicaría imponer tratos denigrantes a las personas, además de defender derechos como la presunción de inocencia. Por tanto, es importante pues impedir estos actos a fin de que no desafíen el sistema de impartición de justicia. Pero claro, como dirían por ahí, si eso pasara, creo que sería un progreso para la misma sociedad. Pero lo triste es que es muy difícil que eso pase. A veces pues prefieren hacerlo por su propia mano que esperar a que el mismo gobierno tenga, o más bien le dé una sentencia justa al delincuente, ¿no? Y bueno, como conclusión, quiero decir que sí se puede hacer algo por esto. En sí, el linchamiento se podría evitar, sí, siempre y cuando haya pues justicia, ¿no? De parte de, o sea, que el gobierno haga su trabajo, que podamos estar pues seguros y confiados. Desgraciadamente eso no se puede, pero sería genial que se pudiera. Y no solo en México, ¿saben? Sino en todo el mundo, porque pues también los otros países sufren lo mismo, tienen pues los mismos problemas, ¿no? Bueno, en cuanto a crímenes. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.